Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más partes, en los cuales se establecen derechos y obligaciones mutuas. Estos pueden ser verbales o escritos, y su objetivo principal es establecer las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo una transacción comercial, laboral o cualquier otra naturaleza. Una de las principales características de los contratos es que deben ser legalmente válidos. Esto significa que deben de cumplir con los requisitos establecidos por la ley para que sean reconocidos y respetados por las partes involucradas. Estos requisitos pueden incluir, entre otros, la capacidad legal de las partes para celebrar contratos, el objeto lícito de la transacción y la existencia de consentimiento mutuo. Otra característica importante de los contratos es que deben ser claros y precisos. Deben establecer de manera detallada las obligaciones y responsabilidades de cada parte, así como las condiciones y plazos para el cumplimiento de estas. De esta manera se evitan malentendidos y conflictos posteriores. En resumen, los contratos son herramientas fundamentales para la realización de transacciones comerciales y laborales en todo el mundo. Su correcta elaboración y cumplimiento es esencial para el mantenimiento de relaciones comerciales y laborales saludables y sostenibles en el largo plazo. Además, los contratos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza de la transacción que se está realizando. Por ejemplo, pueden ser contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, contratos de trabajo, entre otros. Cada tipo de contrato tiene sus propias características y requisitos específicos. Los contratos preparatorios son de acuerdos en que se realizan antes del contrato definitivo, para asegurar su futura celebración y establecer las principales condiciones del mismo. Aunque no tienen la misma fuerza que el contrato definitivo, su incumplimiento puede generar responsabilidades legales y económicas para las partes. Son útiles para reservar bienes mientras se realizan trámites necesarios para el contrato definitivo. Los contratos translativos son dominios de acuerdo que transfieren la propiedad de un bien de una persona a otra. Ejemplos de contratos translativos de dominio son la compra-venta, la donación y la permuta. Estos contratos tienen como objetivo principal transferir el dominio del bien, lo que implica que el comprador o receptor del bien adquiere todos los derechos y obligaciones que conlleva su propiedad. Es importante que estos contratos se formalicen de forma escrita y se escriban en los registros públicos correspondientes para que tengan efectos jurídicos plenos. Los contratos translativos de usos son acuerdos mediante los cuales una persona cede a otra el uso y difunde de un bien por un tiempo determinado y a cambio de una prestación económica, es decir, un pago. Ejemplos de estos contratos son el arrendamiento, el usufructo. A diferencia de los contratos translativos de dominio, estos contratos no transfieren la propiedad del bien, sino únicamente su uso y disfrute por un tiempo determinado. Es importante que estos contratos se formalicen por escrito y se establezcan claramente las condiciones de uso y las obligaciones de las partes involucradas. Los contratos de garantía son acuerdos en los que una parte se compromete a responder por las obligaciones de otra parte a caso de que ésta no pueda cumplirlas. El objetivo de estos contratos es asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte que recibe la garantía. Ejemplos de contratos de garantía son el aval, la fianza y la carta de crédito. Para que un contrato sea vinculante, debe cumplir con ciertos caracteres. En primer lugar, el contrato debe ser claro y completo. Esto significa que debe establecer de manera clara y concisa los términos y condiciones de la transacción. Debe incluir información sobre el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el precio o compensación acordada y cualquier otra información relevante. Además, el contrato debe ser completo, es decir, no debe omitir información importante o dejar asuntos importantes en el aire. Otro carácter importante de un contrato es el consentimiento de las partes. Para que un contrato sea vinculante, las partes involucradas deben haber acordado los términos y condiciones del acuerdo de manera libre y voluntaria. Esto significa que las partes deben haber tenido una compensación clara de los términos del contrato y deben haber aceptado los términos sin ser forzadas o coaccionadas. El objeto del contrato también es un carácter importante. El objeto debe ser claro, legal y posible. Esto significa que el objeto del contrato no debe violar ninguna ley o regulación y que debe ser posible de llevar a cabo. Por ejemplo, un contrato para cometer un acto ilegal no sería pues válido, ya que el objeto del contrato es ilegal.
Además de los caracteres mencionados anteriormente, hay otros elementos que pueden afectar la validez de un contrato. Por ejemplo, la falta de la consideración puede hacer que un contrato sea inválido. La consideración es el intercambio de algo de valor entre las partes, como el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes. Si una de las partes no recibe su consideración a cambio de su promesa, el contrato puede ser inválido. También es importante tener en cuenta que los contratos pueden ser modificados o rescindidos después de su celebración. Una modificación es un cambio en los términos y condiciones del contrato que es acordado por todas las partes involucradas. Una rescisión es la terminación del contrato antes de su cumplimiento. Para que una modificación o rescisión sea vinculante, debe ser acordada por todas las partes involucradas y debe cumplir con los requisitos legales. La extinción de un contrato se refiere al momento en el que deja de tener efecto. Los contratos pueden extinguirse de maneras incluyendo el cumplimiento completo de los términos y condiciones de acuerdo al mutuo acuerdo de las partes involucradas y la terminación por una de las partes debido a una violación del contrato por la otra parte. La imposibilidad de cumplir el acuerdo debido a un evento imprevisto o imposibilidad objetiva y la rescisión de un contrato por un tercero como un tribunal.